Bendecidos todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros para seguir compartiendo la palabra del Señor. Esto viene a ser una continuación del otro día que les estaba trayendo como una exhortación y animación sobre los hijos de Sadoc. Recuerden que habíamos hablado que el Señor escogió a los hijos de Sadoc porque estos no se contaminaron con como el pueblo de Israel se había contaminado adorando otros ídolos en el momento que manifestaron esto estaban acampando alrededor del monte Sinaí y ellos edificaron un becerro de oro, y los hijos de Sadoc se mantuvieron aparte, no se contaminaron absolutamente nada y ellos continuaron en su ministerio, etcétera. Pues en esta parte de la palabra hemos visto que el Señor manifiesta a los hijos de Sadoc su voluntad. Pero lo que sucedió en esos días pasados, estando yo en oración, el Señor me dijo esta palabra: diles que quiero llevarles a la experiencia, que experimenten el ministerio de los hijos de Sadoc. Entonces rápidamente fui a buscar en mi concordancia y encontré esa parte cuando los hijos de Sadoc son separados para ministrar al pueblo, para acercarse a la mesa, compartir el pan y todo estas ceremonias que eran exclusivamente para los sacerdotes del templo, y los hijos de Sadoc fueron encontrados dignos de seguir ministrando. Por causa de esto, el Señor dice: ellos enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo no santo, entre lo bueno y lo malo, entre lo profano, lo santo y lo profano. Y sabemos que el mundo está, en este día habíamos dicho también, de que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo bueno, etc. Y hay una confusión tan grande que se ha perdido la habilidad de escuchar la voz de Dios. Pero los hijos de Sadoc fueron hallados idóneos para seguir el ministerio. Y ellos fueron los que enseñaron al pueblo a despertar, a salir de esa confusión en que estaban. Entonces, el Señor está reclutando, digamos así, unos hijos que se consagran, y a pesar del lugar de consagración en que se encuentran, están aún consagrándose más, porque dice la palabra que se santifíquese más. Entonces, hay un pueblo que el Señor está reclutando, pero para esta hora final, y esto es de requisitos bastante importantes y no es de pagar un precio carísimo al respecto, sino de escuchar su palabra, guardar y ponerlo por obra. Ok, y quiero continuar con esto, con la palabra en Deuteronomio 12:15, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y te bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tu rebaño, ni en tus ganados. Ahora, verso 3 es la clave. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Esto es una promesa.
no es una sugerencia de parte del Señor, pero esta promesa está condicionada a tres cosas. En el verso primero, que viene a ser el verso 12 que hemos leído, está condicionado a tres cosas: a oír, a guardar y poner por obra su palabra. Oír, ¿no? Estar atentos a su voz. El enemigo quiere distraernos por medio de los miedos, temores, inseguridades. No nos deja oír. Y si no oímos cuál es la palabra para nosotros hoy en día, no vamos a poder guardar, ni mucho menos ponernos por obra. Entonces el Señor está diciendo: estad quietos y mirad, porque mía es la batalla. Y cuando aquietamos nuestra alma, nuestra hombre interior, y salimos del espíritu de Marta, afanado, turbado, haciendo aquí, haciendo allá, cosas para el Señor, y actividades y más actividades, y nos sentamos a los pies del Señor para oír su palabra, luego guardar esta palabra escuchada y ponerla por obra, entonces va a haber prosperidad, y las plagas de Egipto, del mundo. ¿Cuál es la plaga que en esta hora está habiendo a nivel mundial? Este famoso coronavirus. Dice que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieran. Y eso ya es asunto del Señor. Sobre quién va a poner estas plagas, eso no nos compete a nosotros, de decretar, decir o maldecir a este grupo o a aquella persona: sobre ti cae la plaga, etcétera. No, eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es oír, guardar y poner por obra lo que escuchamos. Y Él se va a encargar de poner todas estas plagas de Egipto, del mundo, sobre aquellos que te aborrecieran, dice la palabra. Es una promesa, no es cualquier cosa, hermanos. Ok, Deuteronomio 8 es una parte muy importante en esta exhortación. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, dice, tendréis cuidado por ponerlos por obra. Otra vez exhorta la importancia de escuchar, de guardar y poner por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a tus padres. Y te acontecerá de todo, y te acordarás de todo en el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte. Mira bien esto: para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y sobre esto todavía dice: y te humilló y te dejó tener hambre. Wow, te dejó tener hambre, o sea que pases hambre, necesidad. Y te alimentó con maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerles entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó en ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a sus hijos. Guardarás, pues, los mandamientos que el Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. Esta palabra temerle no es para tenerle pánico, no es para tenerle miedo en el sentido idiomático humano, sino es para tener reverencia, para amarle. Esa es la connotación de la palabra, para temerle a Él. Hay muchos que utilizan esta palabra
para causar miedo, para causar temor, de que Dios está sentado en el trono con su ceño fruncido y un látigo en la mano. Esto no es así, sino que Él como padre corrige, disciplina a sus hijos. Guardará pues estos mandamientos que el Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para tenerle amor y reverencia, para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a la tierra buena, a la tierra de corrientes de aguas, de fuentes manantiales que fluyen, valles, colinas, etcétera, higueras, una abundancia, un paraíso. El Señor está aquí mostrando cuál es la meta, dónde quiere llevarnos. A esta buena tierra que fluye leche y miel, de abundancia, donde no habrá más enfermedades, ni lágrimas, ni dolor. Todo será gobierno juntamente con Él aquí en esta tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra. Les está hablando aquí lo que Apocalipsis, Daniel y todos estos profetas nos muestran cuál es la meta al cual debemos llegar. Ahora, pero dice la palabra en esto que hubo un propósito por cual Él nos llevó al desierto. La pregunta puede ser, ¿cuál es ese desierto para nosotros hoy en día? Amados, el desierto al que el Señor te está trayendo es este tiempo de cuarentena. Y esta quizás es la médula de la enseñanza de esta noche. Es el tiempo en que estamos como en cuarentena, no podemos salir, y ha sido de tanta bendición para muchos que están metiéndose más con el Señor y su palabra, y están experimentando la bendición de entender la palabra revelada del Señor. Ahora, te trae este confinamiento a este desierto, y fíjate que en el desierto no es un lugar como Egipto. En Egipto estaban con todas las comodidades, comiendo, tenían ahí agua en cantidades, tenían comida, tenían carne, todo lo que ellos querían, aunque esclavos, pero estaban en cierta manera en sus necesidades suplidas. Ahora el Señor los lleva a un desierto, dice, ¿para qué? Para humillarte, dice el verso 2, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. En este tiempo de cuarentena hay muchos hermanos que están siendo humillados, así como Moisés fue llevado al desierto de Madián, y en su idiosincrasia, en su formación de Egipto, era una humillación ser pastor de ovejas. ¿Y qué es lo primero que él se pone a hacer? Ese mismo oficio, pastor de ovejas. Él fue humillado. Esto provocó que sea desintoxicado de Egipto. La razón por que nosotros estamos acuartelados o en cuarentena buscando el rostro del Señor es para humillarnos. Y sobre eso hay algunos hermanos que están pasando una necesidad económica. Quizás al punto de saber, no sé qué voy a dar mañana a mis hijos. Están en una situación bastante fuerte, pero si se humillan, el Señor va a suplir las necesidades, porque su promesa aquí está escrita. Y te humilló, dice, y te dejó tener hambre. El hambre de la comida natural, extrañaban ellos los puerros, las zanahorias, los tomates y todos estos frutos de la tierra, extrañaban estando en el desierto, pero en medio de ese hambre no los dejó allí a morir de hambre, sino dice, y te alimentó con el maná que tú no conocías. Amado, esta es una de las razones para que estamos acuartelados. En medio de esta humillación, en medio de tener hambre, el Señor va a suplir un maná escondido para entender los propósitos de la hora en que estamos viviendo. Este entendimiento, este alimento, este maná, va a suplir lo otro que es secundario. Porque dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás es esto.
Y el buscar el reino de Dios y su justicia es alimentarnos de este maná que está disponible y a la vez escondido, pero solo es posible darlo en un lugar de un desierto, donde a tu alrededor no puede estar Netflix, no puede haber fútbol, novelas, no puede haber estas distracciones del mundo que en cierta manera te hacen estar cómodos en una hamaca. Dios está sacudiendo la iglesia en esta hora, hermanos. Este es el mensaje, está sacudiendo a su novia, está despertando del sueño, del letargo religioso para escuchar su voz de guía en medio de este desierto. Dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. Este es el alimento. Ok. El verso 5 dice, por tanto, debes comprender, esta palabra por tanto está conectada a todo lo anterior que estamos leyendo, ¿no? Debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Ahora, Hebreos 12 nos explica esta disciplina. 5, del 5 al 7, Hebreos 12, del 5 al 7. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No desprecies, no tengas en poco. O sea, no lo ignores. Ni te desanimes al ser reprendido por él. Si en este tiempo de confinamiento tú estás encontrando que tu vida no estaba en orden con Dios, no estabas haciendo lo que debes de hacer y estabas más pegado a un espíritu de Marta, afanado, turbado, haciendo aquí, haciendo allá. Y Dios está queriendo volver y traer a la experiencia de los hijos de Sadoc, a la experiencia de María, de estar a sus pies. Porque el Señor al que ama, disciplina, dice el verso 6, y azota a todo el que recibe por hijo. Y para vuestra corrección que sufrís, es para vuestra corrección que sufrís. Sufrimos para qué? Para ser corregidos. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay en quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Y la otra versión dice, sois bastardos, donde crecen así en la calle prácticamente. Y esa no es la actitud de Dios en este momento para nosotros. Si estamos pasando esta cuarentena, este lugar donde Dios está tratando esta disciplina con nosotros, es para que podamos alcanzar sus promesas, hermano. Es para que te puedas desintoxicar de Egipto, sacar de tu corazón. Puedes haber salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de tu corazón. Y Dios quiere sacar Egipto de allí. Hebreos 12 también dice, en este mismo capítulo, pero el verso 11 y 14 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No es ningún gozo estar disciplinado. Que te falte aquí, que te falte allá, que seas humillado. No es causa de gozo. Dice, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es un ejercicio. Así como la persona que va al gimnasio, en la primera sesión no sale como Charles Atlas, como Arnold Schwarzenegger, sino que pasa un tiempo, meses, y se va dando cuenta que sus músculos van desarrollando y creciendo. Esto es un ejercicio de disciplina, incluso de alimentación, etcétera, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto es sacudir. Y esto es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, en esta cuarentena. Está sacudiendo.
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y quiero terminar con este pasaje de Juan 2, el verso 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y haciéndose de un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras para que hagas esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú crees que en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que el Señor les había dicho. Esto es muy importante. La razón por que estamos en cuarentena es que Dios te va amorosamente a exhortar a que limpies tu templo, este templo que somos nosotros, a que limpies, quites toda la basura, las novelas, las películas, el gastar el tiempo en el fútbol, en las diversiones. No es tiempo de esto. Es tiempo que el Señor está cuartelando un cuerpo para capacitarlos y llevarlos a ser como los hijos de Sadoc. Ahora, si no entiendes esta disciplina, el Señor va a agarrar un fuete y te va a azotar, porque Él es Padre y disciplina a todo el que recibe por hijo. Y una vez que limpió el templo y sacó a todos los mercaderes de allí, dice la palabra que, voy a buscar el verso exactamente. Oh, está en Mateo 21. Esta complementación, cuando dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas, esta es la misma escena, de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Casa de oración, hermano, no es un local solamente en que nos reunimos para orar y qué sé yo. Y si tú no tienes comunión personal, tiempo personal a solas, no en grupo, a solas, de buscar el rostro del Señor, de alimentarte de su maná, de meditar en sus caminos y de adorarle en espíritu y en verdad, estás jugando a la iglesia. Estás jugando a la iglesia porque tenemos casa de oración, es primeramente cada uno de nosotros, donde tenemos un lugar de intimidad con el Señor. Entonces el Señor le dijo, escrito está, mi casa, su iglesia, será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Ahora mira lo que sucede a continuación. Y en el templo, en ese mismo momento, se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Ahora, no se acercan leprosos, no se acercan cancerosos, tullidos, etcétera. No, 2 tipos de necesitados, ciegos y cojos, y los sanó. Si el Señor limpia el templo de nuestra vida personal, este templo, primero teniendo oídos para oír, sometiéndonos a su palabra, escuchando su palabra, guardando su palabra y ponerlo por obra, entonces Él no va a usar un fuete. Pero si no entendemos que lo que Él está haciendo es pidiendo un ejército que se consagre con los hijos de Sadoc, y no entendemos esto, Él va a agarrar un fuete
va a limpiar su templo, entonces toda cojera y toda ceguera Él va a sanar de nosotros. ¿Me entiendes? Su disciplina no es para causarnos miedo, terror o pánico. Su disciplina es para disciplinarnos como hijos, porque nos ha recibido como hijos. Y cuando Él hace esto, hermanos, toda cojera y toda ceguera se va a sanar. Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haced sendas derechas para vuestros. ¿Quién lo va a hacer? No está diciendo aquí la palabra, esperen en el Señor que Él hará sendas derechas para ustedes. No. Tampoco dice, esperen quietos que yo haré morir en vosotros el viejo hombre. No dice eso. La palabra dice, haced morir en vosotros el viejo hombre. Eso es trabajo de nosotros, el hacer morir, el pagar el precio de confinarnos con Él, entender sus propósitos de disciplina. Y si no entendemos, Él va a usar un fuete, pero lo va a hacer porque nos ama. Pero aquellos que son rebeldes y persisten en su iniquidad, entonces van a recibir la justa retribución, que es el lago de fuego y azufre. Acuérdate de esta parte que compartíamos la vez pasada, de Aarón, que sube al monte, ve la gloria de Dios, y luego abajo estaba fabricando un becerro de oro, haciéndose un idólatra. Y él no entró a la tierra prometida, murió en el desierto, pero sí Josué, que era su escudero, entró a la tierra prometida, juntamente con aquellos que creyeron. Ahora, la conclusión de esto, amados, el Señor está pidiendo en esta hora, en este 2020, en esta fecha que estás escuchando mi voz, Él está pidiendo en nosotros oír su palabra, guardar su palabra y ponerla por obra. Y nos ha llevado a un desierto donde incluso no podemos ni salir afuera, pero si no aprovechas este tiempo, puedes perder esta hermosísima oportunidad de buscar su rostro, porque Él te está humillando y te está incluso dejando tener quizás hambre natural, aflicción de no saber cómo vas a pagar esto, aquello y qué va a hacer mañana, etc. Y Él no quiere que te pierdas en la búsqueda de la solución de estos problemas, sino que te concentres en buscar su rostro. Y todo lo demás va a ser añadido por Él. Va a ser cualificado para ser como los hijos de Sadoc. Y vas a entender que la disciplina del Señor es para bien, es para purificarnos. Tiempo de purificación y de arrepentimiento nos ha tocado vivir. Hay de aquellos que no están entendiendo esto porque la iglesia, amados, déjame decirte, no va a ser la misma después de toda esta situación difícil. No va a ser la misma. Estamos en plenos dolores de parto, en que un hijo varón va a ser manifestado al mundo con una unción poderosa que la humanidad no hay parangón de esto. Nunca ha habido lo que está a punto de suceder. Pero Dios nos está confinando para poder, esto no se puede entender si no entras a un tiempo de arrepentimiento, de buscar de su rostro y de entender que la disciplina del Señor que nos ha venido en este tiempo es para encontrar y caminar en pos de sus promesas. Aquella ciudad hermosa que nos espera, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Entonces, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Quién no necesita ser sanado? ¿Quién no necesita arrepentimiento y hacer sendas derechas a nuestros pies? Que un pie no esté en el mundo y otro con el Señor, sino que los dos pies estén centrados en Él y caminar en pos de
ese sendero que el Señor nos ha trazado, que es su cruz. En el Monte Calvario hubo 3 cruces: espíritu, alma y cuerpo. Fueron crucificados juntamente con él. La palabra de Dios dice que su palabra es como una espada de 2 filos que penetra y divide las coyunturas de los tuétanos. Separa. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando hacía el sacrificio? Al cordero lo dividía en 2, separaba las coyunturas del animal y lo quemaba en el altar del holocausto. Entonces la palabra de Dios, cuando viene a nosotros, al igual que en la cruz del Calvario, había 2 cruces, en el medio estaba Él, y era el cuerpo que estaba dividido, el alma y la carne, el yo y la carne. Él en la cruz lo divide, separa las coyunturas. Esto es dolor, esto es angustia, esto es disciplina, pero no es muerte. Y si hay muerte, el único que va a morir es el yo, porque después de la muerte está la resurrección. El Señor no nos lleva a la cruz para enseñorearse de nosotros con un espíritu de maldad, sino porque esta carne no hereda las cosas del reino de Dios. Nuestro yo tiene que ser salvado, nuestra alma, nuestras emociones son santificadas por Él. Entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esperan irreprensibles la venida del Señor cuando entendemos esto. Así que, amados, si el Señor, si tienes oídos para oír la voz del Señor, Él amorosamente va a disciplinarte. Pero si no escuchamos, Él va a agarrar un fuete y va a limpiar el templo. Pero toda cojera y toda ceguera que pueda haber en nosotros, Él la va a sanar. Oremos. Amado Dios, gracias por tu gran amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, pedimos en esta hora en que el mundo está atravesando toda esta desesperación e inseguridad, que tus hijos tengan oídos para escuchar tu voz, para guardar tu palabra, tu voz, y para poner por obra lo que estamos escuchando. Caminar contigo en esta disciplina del desierto para traernos vida y vida en abundancia, para poder ser capacitados, porque no hay otra forma, para poder ser capacitados, Señor, para entrar a este glorioso día en que vamos a juzgar no solamente al mundo, sino aún a los mismos ángeles, dice tu palabra. Y esto no lo podemos hacer con la mente natural perdida, contaminada, que traemos del mundo. Quita todo lo de Egipto en nosotros para ser hallados solamente tú en nosotros, ser hallados en ti, dice tu palabra. Señor, gracias por estar limpiando tu templo en esta hora, por estar restaurando tu templo, por estar restaurando el altar del holocausto, por estar restaurando la mesa de los panes, tu Espíritu Santo, tu Pentecostés en nosotros. Y gracias por la casa de oración que tú estás levantando en esta hora para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque tu casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Si es necesario un fuete, limpia a tu iglesia, a tu novia, Señor, y atavíala con un atavío santo, puro, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Y hagamos nosotros sendas para nuestros pies, sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino, sino que seamos sanados en ti por tu palabra. Entendamos, amados, que este es el tiempo de confinamiento, de humillación, de necesidad, de trato de disciplina, incluso aún de hambre y de necesidades, porque hay un propósito. Mas si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios se encargará del resto. En el nombre de Jesús, levanto oración por todos aquellos
que están al alcance de mi voz y sean edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecidos.